Hola, muy buenas tardes. Les habla desde Los Ángeles, California, un servidor, Jacques Lezra. Eh, Tengo el gran placer de compartir con ustedes algunas observaciones sobre un tema complicadillo, la institución como objeto psicoanalítico. Quisiera agradecer muchísimo a los compañeros de Yoica que me han hecho el honor de invitarme a compartir estas ideas con su público, con ustedes, y espero que podamos discutirlo más tarde. Entiendo que tengo el placer de dirigirme a un público que está sabe bastante de estos temas desde el punto de vista psicoanalítico. Yo quiero confesar que me acerco a ellos con una formación bastante distinta. Soy amateur en psicoanálisis, más bien tengo una formación filosófica, vengo del campo de estudios literarios también, y el tema me ha interesado por razones que ahora explicaré. Soy una persona que lleva muchos años ya investigando el problema de la institución, el concepto de institución, la posibilidad de pensar instituciones dentro de un marco político, filosófico, social, en el que las instituciones no tengan un valor ni negativo en el sentido convencional, ni francamente positivo, en el sentido que normalmente le damos tampoco, en el que las instituciones tengan conceptos bastante distintos a los que les hemos buscado en las sociedades occidentales hasta el presente. Esto lo voy a explicar un poquitito porque va al centro de la temática que nos preocupa hoy. Soy absolutamente consciente de que el problema de la institución como objeto psicoanalítico es un problema, además de enorme, controvertido por los tres términos, incluso los cuatro, el cómo de la institución como objeto psicoanalítico, me parece también un término controvertido y que en el juego entre los términos produce efectos alucinantes a veces, ¿no? ¿En qué medida el psicoanálisis es un objeto? ¿Qué tipo de objeto es el psicoanálisis? ¿Cuáles son los objetos típicos del psicoanálisis? Los objetos de los que se vale la práctica psicoanalítica son los mismos, acaso, que los objetos de los que se sirve la teoría psicoanalítica. La institución psicoanalítica se vale de objetos. Son los mismos que los que le sirven a la práctica o a la teoría psicoanalítica. Nos metemos en un entramado verdaderamente espinoso y lo que surge a veces son complicaciones innecesarias, a veces complicaciones no solo necesarias, sino que fundamentales para pensar el pensamiento y fundamentales para pensar una serie de conceptos adicionales al psicoanálisis, a los objetos y a las instituciones, que ahora veremos. Lo que me lleva a mí a pensar la relación institución-objeto psicoanálisis es más bien una inquietud acerca del concepto de asociación. ¿En qué momento existen posibilidades de asociación y cómo se dan? ¿De dónde nacen? ¿De qué sirven? ¿En qué medida pueden servir para fundamentar asociaciones a nivel político que puedan servir como modelos en estos años desastrosos que vivimos hoy en día?
Por eso mi proyecto es fundamentalmente un proyecto de filosofía política que busca escarbar en el psicoanálisis y en la trenza que forman estos tres términos de institución, objeto y psicoanálisis, las posibilidades de pensar los conceptos defectuosos, defectivos, que forman la base de toda posible asociación posterior. Entonces, como veréis, como verán ustedes, me tienen que perdonar el español más bien castizo que llevo a cuestas como una cruz terrible desde los años que viví en España, pero así es la vida, ¿no? No puedo hacer nada. Es como el perro que tengo en el cuarto de atrás. Lo van a escuchar y de igual manera me van a escuchar el español castizo. No, no puedo hacer nada. Eh, efectivamente, ese es, esa es la meta. Llegar a pensar, llegar a escarbar el momento de asociación en su base fundamental, que sería el momento de pensar cómo se fundamentan los procesos de asociación y en qué calidad tienen los conceptos de fundamento para las asociaciones que luego devienen asociaciones políticas o que pueden devenir asociaciones políticas. Entiendo que por aquí transita todo un mundo de complicaciones y que la carretera o el camino que nos lleva de la primera formación, de esto lo vamos a discutir en un momento, la primera formación de asociación, madre infante, madre niño, a una posible asociación política, es un camino absolutamente cruzado por una infinidad de otros caminos sobredeterminados, infradeterminados, borrados, cruzados, socialmente minados y fundamentalmente ilegibles. Lo entiendo perfectamente, sin embargo, trazas de aquel primer camino nos siguen comunicando y siguen haciendo y siguen llevando cierto peso en las decisiones que se toman de forma legible e ilegible, de forma tangible e intangible, de forma lógica y ilógica. Y de eso se trata, de pensar un poco los residuos de aquel camino borrado, sobre e infradeterminado que presenta la formación del primer camino que porta desde la comunicación de la madre con el primer infante hacia la posible asociación mayor, como veremos. Como he dicho, soy consciente de lo controvertido de juntar estas tres palabras, estos tres términos: institución, objeto, psicoanálisis. Soy consciente que la palabra institución sola tiene ya una historia que nos podría atarear aquí pues horas y más horas. Busco pues darle una definición acotada, simple, para después desmontarla un poco. En su fundamento, la palabra institución pelea con el psicoanálisis desde el principio por su relación con la repetición. La institución, el concepto de institución es un concepto que es fundamentalmente el de la preservación, la conservación de lo dado. Es un aparato autopoético de crear repeticiones, de crear legitimaciones, de crear objetos que se legitiman y se reproducen y se recrean dentro de un espacio limitado, reconocible,
que se autorreproduce y que se autolegitima. En sus primeros momentos el psicoanálisis no tenía las condiciones, no tenía las cualidades de tal espacio y no las buscaba. La cientificidad que buscaba el psicoanálisis se basaba más bien en una filosofía más cercana de una filosofía del encuentro, es decir, que buscaba pensar singularidades más cercanas a lo imprevisible, a lo irrepetible y a la singularidad de tal o tal evento o suceso en la particularidad de la vivencia de un humano. Esta circunstancia se convierte en una tensión enormemente productiva, pero que se vive como una dinámica absolutamente encarnizada dentro del seno del psicoanálisis, entre la técnica y, y la teoría. La técnica, en la medida en que busca la repetibilidad y que busca la atención a lo singular, viene dividida, escindida, en la misma manera en que la teoría, en la medida en que busca esa visión amplia y busca conceptos abarcadores, se despega de las singularidades de los ejemplos básicos que toca, de los casos. Esa doble tensión en la técnica y en la teoría a veces se convierte en batallas campales. Esto lo sabemos todos los que hemos estudiado la historia del psicoanálisis. Hasta tal punto que esas batallas campales se vuelven en su momento también fuente de futuras observaciones metapsicológicas, metaanalíticas, metainstitucionales, que permiten una reflexión secundaria sobre el campo del psicoanálisis como, en su momento, objeto de pensamiento psicoanalítico. Ese momento secundario de reflexión que se da sobre el psicoanálisis también produce efectos que el psicoanálisis luego tiene que absorber tanto en la práctica psicoanalítica como en la teoría psicoanalítica. Este es un cuento muy largo y muy conocido, no quiero extenderme en él, pero forma parte de lo que se concibe como institución psicoanalítica y como objeto psicoanalítico y como el pensamiento de la institución como objeto psicoanalítico. Pues bien, ¿qué significaría un objeto psicoanalítico y una institución como objeto? El concepto de institución que se maneja en este caso es la reflexión o es el deseo de constituir un conjunto o una totalidad autoidéntica en la cual la praxis y la teoría formaran una totalidad suturada que respondiera a pautas comunes, no escindidas, en las cuales la teoría y la práctica juntas funcionaran de una forma coherente, en la cual el paciente, el analizando, fuera capaz de producir efectos y síntomas que se ajustaran tanto a la singularidad del caso como a una narrativa globalizable dentro del campo teórico, y que este conjunto de lo práctico, es decir, lo singular,
lo singularizable y lo teórico, es decir, lo universalizable dentro del campo de la institución, juntos pudieran llevar a buen puerto y a buen fin el análisis y la cura, la terapia del paciente. La institución, en este caso, es una especie de instrumento único o técnica cerrada que permite, por su autoidentidad, de concebirse como un todo global y junto y único. Este concepto de institución es el concepto clásico de institución. Es un concepto que nos viene ofrecido por la historia de la filosofía y por la historia del concepto de institución desde el siglo, dependiendo del campo en el que nos centremos, pero desde el siglo IV o V, desde las instituciones de Justiniano hasta en el XIX, donde ya se empieza a desplegar de una forma mucho más rutinaria, hasta el siglo XX. El concepto de institución es ese, es un concepto que tendencialmente es un concepto de identidades conjuntas. Por eso es una máquina de crear autopoéticamente objetos que se autolegitiman. Siempre la institución es en su horizonte, en su tendencia, una máquina autoidéntica de producir autoidentidades. Diremos, por ejemplo, que la familia es tendencialmente un concepto autoidéntico donde se conocen las identidades perfectamente de todos los miembros de la familia. El padre es el padre, la madre es la madre, los niños y tal igual. Y las identidades tienen una relación fija entre sí y este mecanismo sirve para autorreproducirse y para producir otras familias parecidas, y de allí surge su soberanía en el campo social. Pues bien, cuando este concepto de institución se pasa y de una forma impensada y sin reflexionar al campo de los conceptos psicoanalíticos, ocurren varias cosas que cuando pasamos de allí, digamos, al campo político, pueden resultar muy graves en consecuencia. Pensemos en el concepto que es el que interesa en este momento, y en este momento sobre todo, que es el que nos surge, que es el que se nos viene encima, en el concepto de soberanía. Es un concepto que en este momento, en los países en los que vivimos, los que habitamos, se invierte en instituciones que se piensan soberanas, que se quieren soberanas y cuya soberanía es una ilusión evidente, una ilusión patente, que en este momento carece de fundamento en ciertos sentidos y que provoca en ciertos sectores de la población la contrafantasía, digamos, del deseo contrarrevolucionario o revolucionario de una contrasoberanía, una mejor institución. Si la presidencia estuviera en manos de otra o de otro, si el Congreso se hubiera esforzado, si el pueblo hubiera podido alzarse de tal forma, una constitución nueva, si las familias tuvieran un poder distinto, si el pueblo se hubiera organizado de una forma distinta. El hecho de poder detentar u ostentar soberanía, de invertir esa soberanía en la institución y en una institución más fuerte, más potente, que pudiera por su autoidentidad ostentar esa soberanía de una forma más eficaz,
más, que nos ilusionara más, que nos pudiera ofrecer más. Es una de las modalidades en las cuales se traduce desde el ámbito de la fantasía, digamos, familiar, esta función fantasmática o fantasmal de la institución fuerte hacia el ámbito de la política. Igual pasa, solo que con el signo invertido, cuando nos quejamos de la institución, de su debilidad, y cuando decimos, no valen para nada las instituciones, hay que abandonarlas absolutamente, no se puede uno fiar del líder, todos los políticos son igual de vendidos, el Congreso no nos representa, nadie nos representa, no nos representan, no nos pueden representar, no hay formas de representar. La representación en sí es una burla, es una trampa, no hay institución que pueda ostentar ningún poder, no hay forma de mediación entre lo que yo quiero y lo que queremos como grupo general. Son dos formas afectivas que llevan signos contrarios, pero que nacen de la misma configuración, que es fundamentalmente la configuración institucional que nos ofrece ese primer plano familiar, en el cual no es que sea la familia, sino que es la fantasía de un concepto unitario, autoidéntico de la institución. Bien, ese es el que hay que abandonar. Allí se dirige el psicoanálisis en su forma más radical. Es decir, no es al contenido de la institución, no es al contenido de la familia, de la patria, del concepto de soberanía, etcétera, sino a la estructura del concepto mismo. Y en eso creo que el psicoanálisis ofrece como objeto y como crítica de la institución como objeto, que nos ofrece una entrada única y una herramienta, un dispositivo único para pensar una forma de rehacer los conceptos de forma que no sirvan para crear estos conceptos autoidénticos, autopoéticos, cerrados, y que devienen naturalmente soberanos de una forma que solo lleva a lo peor. O que, bueno, eso de decir que solo lleva a lo peor es una exageración, porque la historia siempre puede llevar a otros sitios, pero que tiende a llevar a lo peor. Entonces, en lo que sigue, me quedan unos minutos, como una media horita, voy a querer demostrar, describir más que demostrar, cómo en la obra de Winnicott pero sobre todo en la obra de Winnicott, se genera una falla en la descripción del concepto de institución y del concepto de transición, que es donde puede entrar la práctica psicoanalítica para crear lo que se deberían llamar conceptos defectivos de institución, en el que se pueden empezar a pensar no solamente posiciones de asociación, sino y sobre todo una función de la asociación y una función de
de la política que nos permite retomar la función primaria de la asociación o la función primaria de la relación, que es la desilusión. La función primaria de la primera relación entre el niño y la madre, que es esa relación de desilusión-ilusión que describe Winnicott. Lo voy a comparar, lo voy a compaginar con otro texto bastante menos conocido, por lo menos en el ámbito español, hispanoparlante, de Ignacio Mate Blanco. Curiosamente, el psicoanalista chileno que escribió mucho desde Inglaterra y Estados Unidos, pero es un textito suyo corto. Me voy a ver obligado a resumir un análisis y un argumento bastante complicado, pero me interesan 3 o 4 palabras suyas curiosas. En fin, recojo ahora mismo, y esto estará colgado en la página de Facebook. Creo que Arturo nos ha hecho el favor de colgar esta imagen muy famosa, muy famosa, de Winnicott, del texto extraordinario que se llama en inglés Transitional Objects and Transitional Phenomena. Le he pedido que cuelgue el capítulo. Bueno, el capítulo es primero un ensayo que se publica aparte y luego se publica, se recoge en varios sitios, pero es un ensayo muy famoso. Tiene en el centro una imagen que consta de dos partes, figura 1, figura 2. En la primera figura, os la describo, pero igual la tienen ustedes delante, perdonen la variación mía entre el ustedes y el vosotros, pero no sé qué hacer. En fin, en la primera figura nos encontramos con el infante representado por un semicírculo en la posición de abajo, el seno materno, posición superior, con la palabra mother, entre los dos líneas paralelas, entre medio de ellas la palabra illusion, y dos vectores, uno que lleva desde el seno hacia el infante y el otro vector del infante hacia la madre. Esa es la figura primera. La figura segunda, y quiero subrayar que la palabra illusion viene entre las dos líneas paralelas. En la segunda figura, el infant sigue dentro del semicírculo, la mother sigue dentro del seno, pero ahora la palabra illusion ha sido reemplazada por la palabra transitional object, que está dentro de una especie de, no sé si círculo alargado o, en fin, una especie de uso así, pero objeto cerrado. Los dos vectores siguen igual. ¿De qué se trata? Se trata de el movimiento, de el paso que da el bebé desde el momento en el que al pedir el seno se le era dado de una forma absolutamente natural, sin ningún obstáculo. No había diferenciación. Era un momento de relación primaria, digamos, a un momento en el que hay una primera conciencia del objeto no yo. Una primera conciencia de un objeto en tanto objeto que todavía no es
un objeto en tanto absolutamente externo. Es un objeto, por tanto, transicional. Y de este objeto tiene ciertas cualidades muy específicas. Para Winnicott es un objeto blando, es un objeto sobre todo del cual, una especie de objeto desdibujado, es un objeto del cual dice, y esto es fundamental, acerca del objeto transicional. Les voy a leer ahora este párrafo que es extraordinario, sobre el cual se podría reflexionar largo y tendido. En la figura 2 se da forma a la zona de ilusión para mostrar cuál entiendo yo que es la función principal del objeto y el fenómeno transicionales. Uno y otro inician al ser humano en lo que siempre será importante para él, a saber, una zona neutral de experiencia que no será atacada. Acerca del objeto transicional, puede decirse que se trata de un convenio entre nosotros y el bebé, en el sentido de que nunca le formularemos la pregunta: ¿concebiste esto o te fue presentado desde afuera? Lo importante es que no se espera decisión alguna al respecto. La pregunta no se debe formular. Esto en inglés suena así. In figure 2, a shape is given to the area of illusion to illustrate what I consider to be the main function of the transitional object and of transitional phenomena. The transitional object and the transitional phenomena start each human being off. Le dan el impulso primario a todo ser humano with what will always be important for them. Con aquello que siempre les resultará importante. Es decir, a neutral area of experience, which will not be challenged. Of the transitional object, it can be said that it is a matter of agreement between us and the baby, that we will never ask the question, did you conceive of this, or was it presented to you from without? The important point is that no decision on this point is expected. The question is not to be formulated. La pregunta no hay que hacerla. No se debe de hacer esa pregunta. Este es un momento para mí de lo más chocante porque representa una fantasía de un momento en su fundamento disimétrico en su totalidad. La posibilidad de que haya un convenio entre un padre, una madre y el infants, el que no habla. El que todavía no habla, el que todavía no tiene una subjetividad jurídica, una subjetividad legal, un acceso a la palabra. Es un momento extraordinario que impone una subjetividad simétrica donde no existía, para decir que desde este momento en adelante, a partir de este convenio, de este matter of agreement, de este agreement, y en base a este agreement, este convenio, hay una reciprocidad, hay una igualdad como de silenciosa, de que en base a este secreto común existe la reciprocidad y la subjetividad recíproca del padre, la madre y el niño. Este es el momento de fundamentar la posibilidad de llegar a convenios. Y por eso es, lo que se podría decir, la escena primaria de la posible asociación entre sujetos. Es el momento de la posible asociación entre sujetos. Extraordinario, ¿no? Pero es también varias cosas más.
también es un momento en el que se genera una desigualdad absolutamente irreductible en el niño. Se cierra la ilusión. La ilusión hasta este momento ha sido efectivamente estas barras paralelas. Eso indicaba el esquema de Winnicott. Barras paralelas, interminablemente paralelas. La ilusión era ese campo posiblemente interminable que iba indicado por ese paralelismo. La palabra ilusión estaba bordeada por esas dos barras, pero ese borde seguía infinitamente y dentro de ese borde doble la ilusión campeaba como podía y con toda libertad. En el momento en que se pasa de allí al objeto transicional, estamos en la pura técnica de la objetalidad y hemos cerrado el campo a la ilusión. La ilusión ha devenido objeto técnico, ha devenido una cosa que se puede cerrar. Aquí nos está contando, pues, Winnicott una historia doble. Es una historia en la cual se llega a un contrato posible, se llega a la construcción de la subjetividad en la cual se pueden hacer convenios entre sujetos en base a un secreto común, en base a al secreto de que se debe conservar secretamente esa identidad, es esa pregunta que no se hace. ¿Esto ha venido de fuera o de dentro? Eso no se puede hacer esa pregunta. Ya veremos por qué en un segundo. Pero eso se ha hecho para circunscribir la ilusión. El objeto transicional y el fenómeno transicional son, en cierto sentido, la tumba de la ilusión. Son la desilusión absoluta de la ilusión. Entonces, el paso que se da hacia el convenio, hacia la asociación política, es un paso que también marca, en cierto sentido, la desilusión absoluta. Entonces, este momento, creo yo, para Winnicott es un momento en el que se combinan dos narrativas, se podría llamar una narrativa cómica y una narrativa trágica. La cómica es la de la emergencia, la aparición de la posibilidad de una identidad política que emerge de la diada madre-niño y se convierte en la posibilidad de una asociación entre madre-niño que se convierte en una institución, la familia. Y lo trágico es el cierre tecnológico de la ilusión mediante esta objetalidad que se le impone en este momento. Y para Winnicott esto ocurre, y ocurre por lo que se tendría que llamar una necesidad férrea ideológica. Ocurre por razones determinadas. El niño se desarrolla. El niño se desarrolla y por eso pasa de la ilusión a la desilusión. La madre no tiene otra que desilusionarlo. Es su tarea, pero también es biológicamente la necesidad del organismo materno de desilusionar al organismo del niño. Entonces aquí se están mezclando, a mi modo de ver, de una forma bastante complicada y peligrosa, una serie de lógicas en Winnicott. Y él lo ve, él lo comprueba.
él lo está comprobando. Y este comprobarlo, él lo manifiesta de una forma bastante interesante, que es la siguiente. Él nos ha alertado al hecho de que el concepto de reciprocidad, ¿os acordáis de esos vectores que van desde el niño hacia la madre en una dirección simétrica? Él dice, en psicología la idea de intercambio se basa en una ilusión del psicólogo. No hay tal intercambio. El psicólogo es quien tiene la fantasía de que hay un intercambio entre el niño y la madre. Es decir, que no estamos viendo una relación entre dos, sino una relación entre tres. Todo esto que os he descrito es una relación a tres partes, no de dos partes. Esa tercera parte, la tercera parte, la juega el psicólogo. Y el psicólogo tiene una parte también de crear ilusiones y también de albergar ilusiones. Él alberga una ilusión, que es la ilusión del intercambio entre la madre y el niño. Pero es una ilusión. Y el efecto de desilusionar al psicólogo, de hacer que el psicólogo se desilusione, se desprenda de la idea de la relación recíproca entre madre y niño, es el efecto de disgregar la relación social en el momento psicoanalítico. Es un momento absolutamente catastrófico para el concepto de institución psicoanalítica. Esto es lo que nos está ofreciendo Winnicott. Nos está ofreciendo una tragedia mucho mayor de la que parece. Parecería que es una tragedia pequeñita, bueno, no tan pequeña para el niño y la madre, ¿no? Porque es una tragedia de la disolución de la diada materna infante, pero aquí para el psicoanálisis es la disolución de la posibilidad institucional del psicoanálisis basada en del desencanto, en la desilusión del psicoanalista como la tercera parte en la relación entre el niño y la madre. Esto ocurre en 1950-51. Es un momento en el que esa catástrofe, la catástrofe de la desilusión del psicoanalista, no es una opción que Winnicott se permite. Para él, este momento precisa de otra solución. Es decir, que precisa de una construcción del psicoanálisis que supere la destrucción de esta desilusión. Y la encuentra, esa solución, en la práctica, en el squiggle, en la práctica con los niños, a partir de este momento, atravesando, si queréis, la desilusión de haber perdido la ilusión del psicoanálisis. Que es cosa que no ocurre, ya está, voy a cerrar ahora 10 minutitos más con un análisis un poquitín comprimido de estas frases de Mate Blanco, donde vamos a ver que ocurre una cosa curiosa, donde también la posición del analista
tiene una función de sutura que, a diferencia de la posición de sutura rechazada por Winnicott, Mate Blanco la busca y la asume de una forma que fundamentalmente le lleva a contradecir la posición que lógicamente tendría que ocupar y que por tanto en cierta manera mina los esfuerzos lógicos que nos presenta en su trabajo, y que por tanto nos lleva a pensar que, en cierto sentido, la crítica de Mate Blanco, al igual que cierta crítica en general de la institución psicoanalítica, puede llevar a la reinstalación de la posición del analista como efectivamente una figura soberana basada en una construcción absolutamente firme del concepto cerrado y autoidéntico del analista, basada en un concepto de institución autoidéntico, autopoético, autorreproductivo, como lo habíamos visto antes, con unas posibilidades políticas absolutamente nefastas. En fin, voy a leerles una pequeña sección de su gran libro, que recomiendo absolutamente como fundamental. Vamos a ver, sobre los conjuntos infinitos. Explico que concluye hablando de los objetos de la siguiente manera. Distingue Mate Blanco entre dos niveles, un nivel que llama asimétrico, de lógica asimétrica, y un nivel que llama de lógica simétrica, a los cuales corresponden dos ontologías también. Y dice que la lógica clásica de los intérpretes de Freud no ha constatado que en Freud existe una bilógica, que es en cierto sentido una forma de articular las dos lógicas, la lógica asimétrica y la lógica simétrica, que permite pensar de una forma absolutamente nueva cómo ciertas proposiciones freudianas que forman parte de una lógica atípica se pueden pensar de una forma que a la vez forma parte de las proposiciones típicas de la ley de la no contradicción, de la ley de identidades, etcétera, etcétera, pero también forman parte de lógicas que no acatan a esos géneros de verificación y a esas leyes. Concluye una sección de la obra hablando de los objetos, que forman una parte fundamental, con este parrafito que escribió en inglés y que se los mandé una traducción que no tengo delante, pero que ustedes podrían ver y que posiblemente pueda traducir así rápidamente al vuelo, pero no la tengo delante. Arturo, no tendrás por ahí la traducción mía, ¿no? En fin, la multiplicidad del hombre no puede ser negada. Tampoco puede ser negada la unidad del hombre. El problema de cómo conciliar la unidad interna
con la multiplicidad interna es un problema que, en cuanto yo lo sé, no se ha estudiado. Sugeriré solamente una o dos ideas. Me parece que este problema encuentra su paralelo en la total unidad de simetría y la infinita variedad de la asimetría. La clase que para el ser simétrico es una unidad indivisible, una totalidad indivisible, perdón, para el ser asimétrico es un conjunto infinito formado de elementos discretos o algunos conjuntos infinitos. Es decir, si se acuerdan ustedes de el problema que habíamos presentado en algún momento sobre la relación entre técnica y teoría de la singularidad del caso y la generalidad de la teoría, aquí tenemos la versión que nos ofrece de esta problemática. La simetría es el elemento de generalización. Lo asimétrico es aquello que tiene que ver con lo singular, con lo particular, con lo concreto. Y la solución que nos ofrece es la de una transposición o de una traducción de lo uno sobre lo otro, una especie de mapping o mapeo, de isomorfismo de lo uno sobre lo otro. Esa función de traducción o de mapeo o él lo llama aquí, él simplemente dice que son lo mismo, de identificación de lo simétrico con lo asimétrico, es la función que permite que se conjuguen las ontologías y las dos lógicas en el aparato psíquico. Pues bien, esa posición de conjugar la ocupa un traductor, un aparato traductor singular. Ese aparato traductor singular es el que ofrece el dispositivo analista. El dispositivo analista, el dispositivo psicoanalista, es el que ofrece ese dispositivo de traducción y de mapeo. Es un dispositivo singular, es un dispositivo que forma el mecanismo soberano que permite denominar con un único nombre la clase que para el ente simétrico es una totalidad indivisible, que sea la misma clase que el conjunto infinito para el ente asimétrico. Es decir, que se reserva mate blanco para sí o para la posición del analista o para la posición del traductor, de la función del traductor maestro, esta posición soberana que aparentemente funciona como mecánica, como mecánico, neutralmente, traduciendo, pero que en la realidad de este sistema es una función de la cual se podría decir que eleva al punto soberano ese sujeto que se supone saber, del analista, que luego en el devenir de la institución puede llevar a lo peor también. Por lo tanto, yo me quedaría, tras esta larga y un poco complicadilla ponencia, con la siguiente serie de observaciones, así un poco puntuales. Lo que nos ofrece el psicoanálisis, como yo lo he querido interpretar, a través de
este resquicio que monta Winnicott en el concepto de objeto, en el concepto del objeto transicional, y en la falla que monta el objeto transicional en la desilusión y en el proceso de desilusionar, del desilusionar a la posición del psicoanalista, es la posibilidad de un concepto desilusionado y de un concepto de una desilusión permanente que casi se podría llamar una especie de concepto o de objeto permanentemente transicional. Esa permanente transicionalidad de la institución, del concepto del objeto, es lo que nos puede ofrecer el psicoanálisis como posible forma de pensar, el fundamento posible de alguna asociación, siquiera política, quién lo sabe. Y con eso les dejo y les agradezco mucho que me hayan acompañado en esta hora. Y ahora voy a ver si hay preguntas, y si no hay preguntas, pues nos vamos a tomar una copa. Pero hay preguntas, de momento, qué bien. Hay saludos, y yo saludo de vuelta. Arturo Gómez pregunta sobre simetría, asimetría y conjuntos infinitos. Es efectivamente una pregunta difícil, complicada. En el modelo matemático del que se sirve, puede existir una simetría, de hecho una identidad entre el número de conjuntos, un número infinito de conjuntos y un número, perdón, entre un conjunto infinito y una serie de números infinitos. Y por lo tanto, se puede decir que se pueden mapear, se puede mapear un conjunto simétrico sobre un conjunto asimétrico. Se puede hacer un mapeo de este tipo. Es una propuesta que Mate Blanco saca de Cantor, y sobre todo que elabora buscando una ontología que a mí no me convence, porque tiene, a mi modo de ver, tiene una debilidad. A ver, a ver si encuentro, bueno, una debilidad que es la siguiente. Él explica la diferencia entre lo simétrico y lo asimétrico de la siguiente forma. Lo asimétrico, es decir, las instancias únicas o
o particulares o concretas de casos que podemos experimentar, se experimentan a niveles más profundos de forma simétrica en la medida en que en el inconsciente cada fenómeno, por ejemplo, que es el objeto de un instinto o de una pulsión, se experimenta como parte de una clase. Y esa cualidad que tiene como parte de una clase es compartida con otro particular, otro concretum, y para el inconsciente todo lo que experimenta, todo lo que tiene en común esa cualidad es idéntico. Ahora, este problema es muy antiguo, de hecho se remonta al Parménides de Platón, y es el problema de la pertenencia y de la pertenencia al uno. Y no, la solución que ofrece aquí Mate Blanco me parece incorrecta. Es decir, él necesita que ese fenómeno que él está describiendo ocurra de tal forma que el fenómeno de que la pertenencia elimine todas las otras cualidades y las subsuma, que haya una subsunción de las otras cualidades en la única cualidad de la pertenencia. Pero esa característica de subsunción no es una característica necesaria lógicamente, y por lo tanto se nota en él lo que se podría llamar una especie de sadismo. Hay un sadismo del inconsciente que está expresando en ese momento en el que para que funcione esa traducción de lo simétrico sobre lo asimétrico, para que funcione ese redoble o esa traducción de lo asimétrico sobre lo simétrico, tiene que haber ese sadismo de la consumición de los otros aspectos, del lado aspectual de lo asimétrico en lo simétrico. Y eso me parece muy curioso, pero me parece también que forma parte fundamental de esa caracterización, de esa prosopopeya del psicoanalista supuesto saber, supposé savoir, para que pueda existir como abstracción esa posición soberana del psicoanalista supposé savoir, tiene que consumir, tiene que poder engullir los aspectos que no casan con lo simétrico. A ver. Hay gente de Bolivia, de Chile. Qué bien. I am Siri. Arturo Gómez pregunta que si puede haber más allá de los binarismos, si se puede salir de los binarismos. Yo creo que lo que habíamos pensado al introducir la tercera figura, ese tercero, que es la posición del psicoanalista,
se empieza a pensar ya fuera de los binarismos. Y de hecho, si se piensa que la institución es, en cierto sentido, una matriz donde ocurre el acto de palabra, estamos ya pensando fuera, el acto de palabra de, de la, del análisis, estamos pensando fuera de los binarismos. ¿No? Estamos pensando en, por lo menos, en un sistema de, de cuatro partes en el cual tenemos un un paciente, digamos, por llamarlo así, un, analista, y cada cual en relación con un sistema institucional en el cual se están relacionando, pero de formas diversas, y esa relación diversa produce una torsión eh, en el binarismo que no se deja subsumir, no se deja reinscribir como parte del binarismo. Entonces, no estamos para nada en un juego binario en el momento en el que hablamos de las instituciones. Las instituciones siempre son, siempre nos complican mucho la vida, desde luego. Bueno, yo creo que hemos agotado al conferenciante. No sé si a los espectadores, pero si alguien me quiere escribir por email, me podéis encontrar en los sitios normales, no es ningún secreto. Y vuelvo a agradecer a Yoica y sobre todo al gran público. Eh, upa, Daniel Reyes. Sí, muy interesante. Daniel Reyes comenta que es una forma para que eso de la surrealidad del sujeto no lo impacte, con referencia a lo que comentas de la unión entre simétrico y asimétrico. Eh, sí, sí, yo creo que sí. Yo sí, a ver si entiendo bien. Eh, Cuando decíamos, yo decía en cierto momento que aquí hay un impacto, efectivamente, que yo creo que eh, hay que evitar, en cierta manera, ¿no? Eh, Mate Blanco busca evitar, busca evitar la desilusión para el psicoanalista de ver que no hay identidad entre lo simétrico y lo asimétrico, que no hay traducción sin resto, que no hay pliegue entre lo simétrico y lo asimétrico. Eso, el impacto de ese golpe sobre el sujeto del psicoanalista es fuerte, porque desplaza la posición y lo desplaza como lugarteniente de poder soberano. Y ese desplazamiento es una desilusión fuerte,
pero es una desilusión también para el analizando, para el sujeto del análisis, porque la posibilidad de la cura mágica que le ofrecería el analista mágico y paterno que posee el saber, la sabiduría secreta y que le podría curar mediante la palabra mágica, eso también se tiene que descartar. Esa desilusión también perece en ese momento. Entonces, esa desilusión recíproca debería llevar a una mayor maduración, pero es una desilusión recíproca asimétrica, si quieres. O sea, es una desilusión recíproca que en el caso de Blanco Mate desarticula para él el sistema lógico y desarticula totalmente el sistema que ha montado y no le ofrece ningún sitio desde el cual pensar la cura, mientras que el paciente debería poder desde ese momento ver la finitud del analista y en base a la visión de la finitud del analista hacerse con una posición más sobria y más humana para sí mismo o sí misma. Ahora, esa es una cuestión que en la práctica es muy difícil. Es decir, que en el caso de la transferencia del paciente se vea que en la transferencia del paciente se vea la debilidad del analista y de la posición del analista estructural y de ahí surja una posición más fuerte anímicamente, eso es muy complicado. Eso es muy complicado. Yo no me atrevería a decir nada sobre eso porque hasta ahí puedo llegar y si me paso pues pueden pasar cosas muy malas. Bueno, ahora sí, ahora creo que sí. Muchas gracias a todos y si ya sabéis, aquí me tenéis para cualquier cosa, me escribís y estoy presente. Hasta luego.